Hay dolores que no hacen ruido. Sufrimientos tan pequeños a los ojos del mundo, que nadie se detiene a mirarlos. Pero el hecho de que sean silenciosos no significa que sean invisibles. Porque incluso cuando nadie escucha, cuando no hay palabras, cuando no hay fuerzas para gritar, la vida, o aquello que algunos llaman Dios, y otros simplemente llaman propósito, sigue prestando atención. Hoy quiero contarte una historia sencilla. Una historia que no habla de héroes ni de victorias rápidas, sino de almas heridas, de fidelidad puesta a prueba, y de cómo, incluso en medio del abandono, puede existir un hilo invisible, capaz de unir destinos que parecían rotos para siempre. Y si alguna vez sentiste que tu dolor no importaba, que tu esfuerzo pasaba desapercibido, o que estabas cargando con más de lo que podías soportar, tal vez esta historia no llegue por casualidad. Aquí seguimos contando relatos que no prometen milagros inmediatos, pero sí algo más profundo. Sentido, consuelo, y la certeza de que ninguna herida es ignorada para siempre. Donkey no sabía ponerle nombre a la felicidad, pero la reconocía cada mañana, en la forma en que unas manos cansadas se apoyaban con cuidado sobre su lomo. Vivía despacio, como viven los que no tienen prisa por demostrar nada. El anciano, su dueño, su compañero, no hablaba demasiado, pero en su silencio había respeto. Y en cada gesto cotidiano, una forma de amor que no necesitaba explicarse. Había agua antes del cansancio, sombra antes del sol más duro, y una voz baja que decía su nombre, como quien recuerda algo valioso, para no olvidarlo jamás. Donkey aprendió ahí una verdad simple y profunda: que ser cuidado no es un privilegio, es una forma de dignidad. Que cuando alguien te mira con bondad, tu cuerpo descansa. Y tu espíritu también. Los días no eran extraordinarios. Y precisamente por eso eran sagrados. Caminar juntos. Detenerse cuando hacía falta. Esperar sin miedo. Porque cuando existe amor verdadero, la vida no necesita correr. Pero nada de eso dura para siempre. Y a veces, la pérdida no avisa. Simplemente llega. Y lo cambia todo. El día en que el anciano dejó de caminar a su lado, Donkey no entendió lo que estaba ocurriendo. Sintió la ausencia antes de comprender la pérdida. El silencio se volvió distinto. Más pesado. Como si el aire mismo hubiese cambiado de forma. Ya no hubo manos que se posaran con cuidado, ni voz que pronunciara su nombre con esa mezcla de ternura y respeto. Solo miradas ajenas, apresuradas. Miradas que miden, que calculan, pero que no ven. Así fue como Donkey pasó a manos de Lucas. Lucas no era cruel en apariencia. Simplemente estaba vacío. Y hay vacíos que lastiman más que la violencia explícita. Donde antes había espera, ahora había empujones. Donde antes había agua compartida, ahora había exigencia. Donde antes había presencia, ahora había indiferencia. Porque hay personas que reciben cosas, pero no saben recibir vidas. Y Donkey, que había aprendido a confiar, empezó a entender, sin palabras, que no todos los caminos conducen al cuidado. Ese fue el verdadero quiebre. No la muerte del anciano, sino la llegada a un lugar donde el amor ya no habitaba. Al principio fue casi imperceptible. Un paso un poco más lento. Una pausa que ya no se respetaba. Un cansancio que nadie quiso ver. Lucas exigía sin preguntar. Ordenaba sin escuchar. Y Donkey aprendió a avanzar, aunque su cuerpo pidiera descanso. No hubo golpes constantes, pero sí algo igual de desgastante. La costumbre de empujar, como si no doliera, como si no importara. La comida empezó a llegar tarde. El agua ya no era segura.
Y la sombra se volvió un recuerdo. De otra vida. Donkey adelgazó en silencio. Sus fuerzas se fueron gastando. Como se gastan las cosas. Que no se cuidan. Y aún así. Cada mañana se levantaba. Hasta que un día. Bajo una lluvia fría que no pidió permiso. Sus patas cedieron. Cayó sobre el barro. Sin dramatismo. Sin ruido. Como caen los que ya no tienen energía para quejarse. Lucas tiró de él con dureza. No para ayudarlo, sino para que siguiera cumpliendo. Y en ese instante, si mirabas con atención, podías ver algo profundamente injusto. Un cuerpo rendido, sosteniendo una carga que nunca debió llevar solo. Pero incluso ahí, en el suelo húmedo, en medio del cansancio más profundo, había algo que no se había roto. Porque hay almas que pueden ser dobladas, pero no vencidas. Donkey no sabía rezar con palabras. Nunca las había necesitado. Su lenguaje era otro. La paciencia, la entrega, la fidelidad incluso cuando nadie respondía. Aquella noche, tumbado sobre la tierra fría, con el cuerpo cansado y el corazón aún despierto, no pidió venganza. No pidió castigo. Pidió algo mucho más simple. Y mucho más profundo. Pidió cuidado. Pidió un lugar donde descansar sin miedo. Pidió una mirada que no exigiera. Unas manos que no dolieran. Pidió, sin saber cómo, que alguien bueno volviera a encontrarlo. Y aunque nadie lo oyó, aunque no hubo testigos, algo, llámalo Dios, llámalo vida, llámalo propósito, sí escuchó. Porque hay clamores que no necesitan voz. Hay dolores tan puros que atraviesan el ruido del mundo y llegan directo a donde se tejen los destinos. A veces, la respuesta no llega de inmediato. No cae del cielo. No se anuncia. A veces, la respuesta empieza a moverse en silencio. En otro lugar. En otro corazón. En otra herida. Que todavía no conoces. Raúl había aprendido a vivir con la ausencia. No porque dejara de doler, sino porque el dolor, cuando se queda demasiado tiempo, termina por volverse parte del paisaje. Había perdido más de lo que decía en voz alta. Y aunque seguía caminando, algo en él se había quedado detenido. En un punto del pasado, al que ya no sabía cómo regresar. Milo, en cambio, nunca se separaba de su lado. No entendía las palabras de Raúl, pero comprendía su tristeza. Y eso era suficiente. Eran dos presencias heridas, acompañándose en silencio. Dos formas distintas de resistir a la misma soledad. Aquel día, el camino se volvió traicionero. Un movimiento brusco. Un silbido casi imperceptible. Y luego el dolor. La serpiente apareció y desapareció. En el mismo instante. Dejando atrás una herida que no daba tiempo para dudar. Raúl cayó. No con dramatismo, sino con esa rendición repentina que llega cuando el cuerpo ya no puede más. Milo corrió ladrando. Empujó con el hocico. Tiró de la ropa y buscó reacción. Pero Raúl no respondía. Entonces Milo hizo lo único que sabía hacer cuando el miedo lo superaba. Salir a buscar ayuda. No sabía dónde. No sabía cómo. Solo sabía que quedarse quieto no era una opción. Y así, mientras Donkey seguía esperando una respuesta a su oración silenciosa, otro corazón desesperado empezaba a moverse, sin saber que estaba a punto de cruzar el camino exacto que necesitaba encontrar.
Milo corrió sin dirección clara, guiado únicamente por esa intuición. ¿Qué aparece cuando el amor no sabe rendirse? Olfateó el aire. Siguió huellas invisibles. Se internó por senderos que nunca había recorrido. Hasta que lo vio. Donkey estaba ahí, de pie y quieto, como si el tiempo lo hubiera dejado esperando. Justo en ese punto del mundo. Milo se acercó con cautela. No ladró ni mostró miedo. Solo miró. Y en esa mirada, dos heridas se reconocieron. Donkey sintió algo distinto. No era exigencia. No era amenaza. Era urgencia. Pero una urgencia nacida del cuidado. Milo tiró suavemente de su crin. Avanzó unos pasos. Volvió a mirarlo e insistió. Donkey dudó. Su cuerpo aún dolía. Sus fuerzas eran pocas. Pero había aprendido algo en el silencio. Que a veces ayudar es también una forma de sanar. Avanzó poco a poco. Paso a paso, sin prisa, siguiendo a ese pequeño guía que no prometía nada. Pero lo necesitaba todo. El camino fue largo. El cansancio volvió a aparecer. Pero esta vez no caminaba solo. Y cuando llegaron, cuando Donkey vio a Raúl tendido en el suelo, comprendió sin entender del todo que su dolor no había sido en vano. Porque hay momentos en los que la vida te quita casi todo, solo para comprobar si aún estás dispuesto a dar lo poco que te queda. Raúl despertó con dificultad. La luz le molestaba los ojos. Y el cuerpo le pesaba. Como si hubiera atravesado una noche demasiado larga. Lo primero que vio fue a Milo. Quieto, atento. Como si hubiera estado vigilando cada respiración. Luego, al girar un poco el rostro, lo vio a él. Donkey permanecía cerca. En silencio. Sin pedir nada. Sin esperar reconocimiento. Raúl tardó en comprender qué había ocurrido. Las piezas llegaron despacio. La herida. El desmayo. La ayuda. Y entonces, algo se aflojó dentro de él. Porque cuando alguien te salva la vida, aunque no sepa que lo está haciendo, ya no vuelves a mirar igual. Raúl agradeció en voz baja. No con grandes palabras, sino con esa gratitud profunda que nace cuando sabes que no estabas solo, aunque lo creyeras. Desde ese día, el cuidado cambió de dirección. El agua llegó antes del cansancio. La sombra volvió a ser refugio. Los pasos se hicieron más lentos, más atentos. No hubo promesas solemnes. Solo un acuerdo silencioso. Entre tres seres heridos. Que habían decidido no hacerse más daño. Y en esa convivencia sencilla, algo empezó a sanar. Porque a veces, la vida no te devuelve lo que perdiste. Te entrega algo distinto. Igual de valioso. Justo cuando estabas listo para cuidarlo. La paz recién encontrada no tardó en incomodar. Porque hay personas que no soportan ver florecer aquello que descuidaron. Lucas apareció sin aviso. Con palabras duras. Y una seguridad que no nacía del derecho, sino de la costumbre de imponer. Dijo que Donkey le pertenecía. Que siempre había sido suyo. Que nadie tenía derecho a quitárselo. Raúl escuchó en silencio. Milo se mantuvo alerta. ¿Y Donkey? Donkey bajó la cabeza. No por sumisión, sino por memoria. Raúl sintió entonces una incomodidad profunda. No era miedo. Era algo más complejo. La certeza de que callar también puede ser una forma de traición. Por primera vez en mucho tiempo, Raúl habló desde un lugar distinto. No desde la rabia, sino desde la convicción. Dijo lo que había visto. Dijo cómo había encontrado a Donkey.
Dijo cómo estaba su cuerpo. Y cómo estaba su espíritu. Y en ese instante, el conflicto dejó de ser personal, para convertirse en algo mayor. Porque cuando la verdad se nombra, ya no pertenece solo a quien la sufre. Empieza a interpelar a todos los que escuchan. El pueblo se reunió, no como multitud enfurecida, sino como conciencia despierta. Hubo voces que recordaron, miradas que confirmaron lo que durante demasiado tiempo se había preferido ignorar. El maltrato no siempre grita. A veces se repite. A veces se normaliza. Y por eso cuando se hace visible, duele. Lucas intentó justificarse, minimizar, restar importancia. Pero la verdad, cuando encuentra espacio, no necesita adornos. El juicio no fue solo legal. Fue moral. Humano. Y cuando la decisión llegó, no sonó a castigo, sino a reparación. Donkey ya no volvería atrás. El cuidado quedaba donde siempre debió estar. Y con esa sentencia, algo más también se restauró. La dignidad de quien no pudo defenderse solo. Porque la justicia, cuando es justa de verdad, no humilla, protege. El tiempo pasó. No borró lo vivido, pero suavizó sus bordes. Donkey recuperó peso, fuerza, confianza. Raúl recuperó algo aún más frágil. ¿Sentido? Milo siguió ahí, como siempre, recordando que la lealtad no necesita discursos. La rutina volvió, pero ya no era la misma. Ahora había elección, cuidado consciente, presencia. Y si alguien observaba con atención, podía notar algo sencillo y poderoso. 3 vidas que habían sido heridas. No se definían ya por lo que perdieron, sino por lo que decidieron proteger. ¿Y si hoy eres tú quien se siente cansado, invisible, o tratado como si no importara? Recuerda esto. El dolor no siempre es el final del camino. A veces es el punto exacto, donde algo empieza a moverse. Aunque aún no lo veas. Nada de lo que has vivido ha pasado desapercibido. Ni tus lágrimas, ni tus silencios, ni tu resistencia. La vida, o eso que algunos llaman Dios, sigue escuchando, sigue tejiendo, sigue abriendo caminos, donde antes solo había espera. No endurezcas el corazón, porque la forma en que tratamos a los más vulnerables habla de quiénes somos y de hacia dónde vamos. Si esta historia te habló, si te sostuvo un poco, te invito a quedarte, a compartirla y a seguir acompañándonos. Aquí seguimos contando relatos que no hacen ruido, pero dejan huella.